la problemática que nosotros tenemos están derivadas a la correcta medición. Vamos a ver nosotros que es común encontrar esta problemática. A ver, voy a cambiar mi compartido. Un momento, por favor. Ahora vamos a ingresar a otra forma de compartir. Bien, ahora sí. Entonces, fíjate. He puesto una noticia y esto es casi lo común. Eso es casi lo común. ¿Ya? Eso es algo común. Por ejemplo, he puesto dos palabras, atraso, obra o retraso o atraso. Y lo primero que encontramos en las noticias es que este es un factor común, por ejemplo. Dice, Contraloría advierte retraso y deficiencia en obra suspendida en colegio de Casma. Uso de infraestructura, mejora de colegio sigue postergándose. Fecha, 18 de septiembre de 2024. Es una noticia del día de ayer. La Contraloría advirtió a la Municipalidad Provincial de Casma que existen retrasos y deficiencias en la obra de la institución educativa Antonio Raimundi, que ejecuta la comuna por 14 millones, o casi 15 millones de soles, lo que posibilita el incremento de la inversión inicial y afecta la puesta en servicio del proyecto que debió ser culminado hace más de un mes. Pero acá también tenemos un problema. Fíjate, la obra debió ser entregada hace más de un mes y la obra tiene un retraso de 34%. Con respecto al cronograma de valorización y se encuentra suspendida desde el 9 de agosto del 2004. Durante la ejecución se dieron 3 suspensiones de plazo, la última, aunque sin ser aprobada por la PCM, las cuales generaron conflictos en el programa de ejecución y el calendario de avance de la obra valorizada. Como podemos ver aquí, esto es un problema recurrente, es un retraso en la obra. Retraso del 34%, es decir, la obra debió ya estar concluida hace un mes y más o menos está en el 66% de avance y todavía le falta 34% para concluirse. Ese es el caso en Casmas, por ejemplo, en Ancash. ¿Ya? Vamos a ver otra, esta es la misma noticia, estas tres son de la misma. Vamos a ver a otra, me parece que es de otra región y es otro tipo de obra. Relleno sanitario de León Soprado cancela contrato de obra tras constantes retrasos. Con menos del 80% del avance de la obra, que debió completarse hace un mes, el Ministerio del Ambiente decidió resolvió disolver el contrato de la empresa constructora de relleno sanitario de Alto Marona. La entidad asumirá la finalización del proyecto. Fíjate, igual, parecido al caso anterior, hace meses, significa más de un mes, y tiene menos del 80% de la obra, ¿sí? 20% en brecha. ¿Ok? Acá tiene el avance del 76% y no ha podido ser concretada la obra. Y acá hay unas acciones que son retrasos reiterados en el plazo. Es una obra necesaria para paliar la contaminación medioambiental y producto de los retrasos se ha decidido la disolución del contrato con esta empresa. Estamos viendo un segundo caso, este está en Huánuco, la anterior era en Ancash, y así. Y esto encontramos que es parte de una constante. Vamos a encontrar, si continuamos acá, por ejemplo, esta es otra obra
El retraso de la obra, nos dice, el retraso de la obra del puente Centenario no garantiza su apertura antes del 2027. La obra tenía que haberse inaugurado a fines del 2023, se reprogramó en abril, la ejecución alcanzó el 40%, aunque queda por abordar la fase más compleja de los trabajos. Fíjese, una obra que tiene más de un año de retardo, que debió ser concluida hace más de un año, y solamente está con un avance del 40%. Entonces, si nosotros comenzamos a revisar, esto va a ser una constante, es una problemática constante. Entonces, aquí hay un tema de que la ejecución y el logro de los objetivos son obras específicas, pero de igual manera, en algo más complejo como los planes estratégicos de desarrollo nacional, tenemos que establecer igual mecanismos de control o medición y que nos permitan tomar acciones correctivas antes de ver situaciones como la que estamos viendo actualmente. Quisiera, ahora sí, abro el debate para que puedan participar y quisiera sus opiniones respecto a esta problemática y lo importante que es la medición de los resultados. ¿Desean intervenir, por favor? ¿Qué opinan sobre lo que acabamos de visualizar? ¿Aló? Bien, en todo caso, proseguimos. No, no se oye nada. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, bueno, recién ahorita cuando he dicho aló me escuchan, pero después en el cuadro anterior no se escuchaba, no, no se oía mucho. Ah, ¿escucharon hasta qué punto no, lograron escucharme? Disculpe. Cuando dijo que nos iba a pasar esto el debate y luego como dijo que iba a continuar, Ah, ok. ahí nos quedamos. Ujú. Ya, ok. Ya, entonces les estaba indicando que hay una problemática en la medición y seguimiento. Tenemos los indicadores y hay una necesidad de ejecutar la medición y el seguimiento en todos sus niveles para asegurar que se cumplan los objetivos, ya sea de una obra o de los planes y de los planes institucionales, los planes estratégicos institucionales, los planes operativos o también los planes estratégicos de desarrollo nacional. Eso también tiene que medirse, ¿no? Entonces, se establecen estos mecanismos de generar indicadores para poder ejecutar la medición, para poder hacer la contrastación y poder
realizar un seguimiento de las actividades. Los cuadros que les he mostrado, estas noticias, es algo que lo podemos ver más rápidamente, es algo más tangible, porque tú tienes, por así decirlo, metas y objetivos por cumplir, establecidos en documentos. Cuando tú lanzas una determinada obra, una adjudicación o licitación, tú estableces también los plazos estimados en los que se van a concretar una construcción, una remodelación o lo que fuera. Estamos viendo, en este caso, podemos visualizar que la realidad nos muestra que las cosas no son así, no son así necesariamente. ¿Ok? Entonces, para eso es importante establecer indicadores. Estos indicadores nos dan un referente. Por ejemplo, aquí tenemos los indicadores del logro obtenido. Este es el logro obtenido, por ejemplo, en los índices de desarrollo humano. Y observa que tú tienes más o menos un nivel de avance en este indicador, el índice de desarrollo humano, pero luego este índice decae. Esto es producto de la pandemia. Ha habido una caída en la pandemia, y lo que se espera es un crecimiento, un incremento de este indicador a partir del 2026 hasta el 2050. Lo que se espera es que este indicador ascienda rápidamente en los próximos 20 años. Ese es más o menos el referente. Entonces tenemos esta situación. Tenemos este indicador, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, y esta es la proyección. Entonces, nuestro punto de partida sería, es este, que se identifica como la línea base. Nosotros tomamos como referente al año 2019. El año 2020 y 2021 no son tomados como año base, porque esto generaría una distorsión. Acá ha habido un factor anómalo que afectó o impactó sobre la población y sobre la economía, y trastocó este índice de desarrollo humano. Por eso se toma como referente este último periodo, y con la proyección para poder, que es lo que se espera alcanzar, poder incrementar nuestra situación. ¿Ok? Y de igual manera, por ejemplo, tenemos acá los indicadores. Este es indicador sobre territorio sostenible. Las personas desarrollan un territorio y un entorno sostenible y seguro, sea el entorno natural o físico y el digital, el urbano o urbano, campo o ciudad. Y sobre esto hay 8 objetivos específicos y 14 objetivos estratégicos de resultados finales. Y esos objetivos, para que tú lo puedas materializar, se han propuesto 42 acciones estratégicas. Y hay también estas acciones estratégicas, tienen sus indicadores para que puedan ser medidas, ¿no? Por ejemplo, informe de riesgos, índice de riesgo y cambio climático, número de hectáreas y bosques perdidas, que es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, que está ocurriendo. Y acá tienes estos indicadores. Por ejemplo, índice de riesgo Inform. Este índice de riesgo ha ido subiendo. Si ustedes, si analizamos este índice, ha ido incrementándose a partir del 2017. Desde el 2015 al 2017 se produjeron reducciones en este índice, pero luego, a partir del 2018, el índice ha comenzado a crecer en forma sostenida, ¿no? Siempre recuerden que estamos tomando el año, se ha tomado en este caso el año 2020 como indicador de referencia,
Y lo que se espera con este proyecto de Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, lo que se espera es que haya una reducción constante y sostenida de este indicador. ¿Ok? Constante y sostenida de este indicador. ¿Listo? Bien. De igual manera tenemos para el objetivo número 3, existe el indicador, existen los objetivos, 7 objetivos específicos y 15 indicadores del objetivo estratégico y 53 acciones estratégicas. La acción estratégica busca lograr alcanzar los objetivos. Por ejemplo, acá hay un indicador que es el PIB per cápita y la paridad de poder adquisitivo. Si observamos, el PIB per cápita se ha mantenido casi en la misma posición, ha habido una caída del 2020 y luego se ha recuperado para el 2021 y 2022, que estamos casi a niveles de la prepandemia, ¿no? Estamos casi en la misma situación de prepandemia. Entonces, la línea negra punteada representa la situación actual, la histórica de lo que se ha obtenido, y lo que está de color naranja es el logro que se espera alcanzar al 2026, al 2030, al 2040 y al 2050. Esta proyección vislumbra un incremento del PBI per cápita hasta llegar a $30.000. Es más del doble del PBI que actualmente tenemos. Ese es el indicador y es el logro esperado. Entonces yo tengo un punto de partida, en este caso mi año base es el año 2020 y sobre ese año yo ejecuto las comparaciones. De manera similar, en el objetivo específico número 5, paz y democracia, que tenemos 11 indicadores, 26 acciones estratégicas y 44 indicadores de acciones estratégicas. Dentro de los indicadores, por ejemplo, tenemos el índice de democracia, el índice de gobernanza, el índice de gobernanza efectiva, y así sucesivamente, ¿no? Esas son parte de las acciones que nosotros tenemos aquí. Y bueno, igual, en este índice de democracia hemos ido perdiendo posiciones, observemos cómo va decayéndose nuestros indicadores de democracia. Y lo que se espera, es lo ideal, lo que se espera alcanzar es un incremento sustancial entre el año 2026 y el año 2050. ¿No? Es más o menos la proyección de lo que se espera alcanzar en los próximos 20 o 25 años que tenemos hasta el 2030. Esta presencia de indicadores sirve para que nosotros podamos hacer seguimiento y monitoreo a los resultados que vamos obteniendo como país. Hay un tablero interactivo, voy a copiarles este dashboard para poder ir directamente al dashboard. Un momento, por favor, voy a cambiar mi forma de compartir. Aquí vamos a ver en el dashboard. Un momento. Listo. ¿Me confirma si visualiza la pantalla, por favor?
Sí, pues así se ve. Ya. Acá tenemos este dashboard, que esto está desarrollado eh, para que podamos ver en forma gráfica cómo vamos en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del 2050. Aquí tenemos los objetivos, los indicadores, todos los elementos en específico. ¿Ok? Y tenemos acá el número de indicadores, por ejemplo, para poder ejecutar la acción. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, los indicadores del objetivo número 1 y tenemos 5, están aquí. Y podemos ver acá el resumen, la tabla de resumen de los indicadores. 5 objetivos y luego por cada uno podemos ver este alineamiento. Ahora, si nosotros podemos hacer un clic sobre este icono y podemos ver el dashboard específico de consulta sobre este primer indicador. Tenemos, por ejemplo, la tasa de años de vida saludable perdidos por miles de habitantes. Tenemos un punto de partida hoy, que es nuestra línea base que se encuentra en el año 2016. Y tenemos que esto se ha incrementado, o sea, las tasas de años de vida saludable perdidos se ha incrementado el 2019, pero lo que se espera es reducir este indicador, o sea, en, en los próximos 25 años. ¿Ya? Entonces, este es el punto de partida y también podemos ver a los sectores responsables. Acá hay un mapeo que identifica de cuáles son los sectores responsables. En este caso tenemos al CEPLAN, la PCM, Relaciones Exteriores, MINSA, Ministerio de Cultura, y bueno, todo este enjambre de actores que están vinculados con específicamente con mi indicador. Y tenemos también los temas vinculados. Ahora, puede definirse un objetivo específico puntual y me va a hacer el desglosado. Por ejemplo, este es el objetivo 1, objetivo estratégico 1, y si cambio, voy a tener otra representación. Y acá tenemos también la identificación de las acciones estratégicas. Tiene 7 acciones estratégicas y puedo también visualizar esos campos de las acciones estratégicas representados también en forma gráfica para visualizar lo que ocurrió. Si vemos, desde el año 2019, el crecimiento o mejora de estos indicadores ha sido bastante lento. Y lo que se espera es acelerar y generar una mayor situación de bienestar. ¿Listo? Así como podemos observar este objetivo, el primer objetivo igual podemos visualizar asociándolo con el segundo o tercero y así sucesivamente. Voy a ponerles en pantalla grande para que puedan ustedes ingresar y puedan hacer las consultas en específico. Acá tiene, por favor, acá tiene el link para que lo pueda copiar. Me confirma si lo puede copiar, por favor. Si lo visualiza.
Co- eh, ¿Pueden visualizar el link, por favor? ¿Me confirma? ¿Aló? Le pongo la pantalla para que lo pueda visualizar. Me confirma cuando lo haya copiado, por favor. Estoy intentando copiarlo, a ver, un ratito. Ok. O sea, no se puede jalar, ¿verdad? No, no, no. A ver, voy a copiar letra por letra. O le pongo acá el QR, no sé si logra ver el QR. ¿Es más fácil o la ruta? A ver el QR, voy a sacarla un ratito. Ok. QR, corre. A ver, QR escáner. Ujú. A ver, a ver. Ay, ver código, ver código. A ver, descargo. Descargo código y dice Perú al 2050, Sí, indicadores y metas. Ya, sí, así es. ya lo jalé. Ya, prueben por favor, revisen los indicadores, revisen las metas. Me sale número de indicadores del objetivo nacional 1, 5, luego número de indicadores del objetivo nacional 2, y luego 3. ¿Cuál marco? ¿Cuál saco? Prueba con el primer indicador, es para hacer pruebas y para que vayan familiarizando con los módulos de consulta, ¿no? A ver, desarrollo de personas. A ver. Alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas sin dejar atrás a nadie. Tasa de años de vida. Avisa. Sí. Y somos responsables. Sí, es lo que usted nos ha estado mostrando. Vivienda, saneamiento, educación, temáticas vinculadas, sectores responsables. em, y las metas, ¿dónde las saco? ¿Dónde las encuentro? A ver, Acá estamos viendo en el cuadro, estamos viendo fundamentalmente indicadores y sí. objetivos estratégicos y acciones estratégicas. ¿Ya? Indicadores y metas. Acá está objetivo 1 y dice Ah, indicador 3. Ya voy a buscar el indicador 3, a ver. sí. Indicador 3, competitividad e A ver, innovación. hacemos lo segundo. A ver, comparte tu Es, pantalla para que puedan ver tus compañeros también. Compártelo para que en es vivo lo que, es que vean. ¿Sí? la he descargado de mi celular. O sea, Ah, yo ok, ya. ahorita lo estoy viendo a usted en mi laptop, pero Ah, el ok. escaneo y Ya, todo lo hice con mi celular. ya, perfecto, sí, ya te entiendo. Dice elevar Listo. los niveles de competitividad, productividad, etcétera. Indicador, hay una tasa, hay una estadística.
Sí. Dice, fuentes el Banco Mundial, y luego abajo dice, objetivo específico, seleccione. Acción estratégica, seleccione. Lo que tengo acá, ¿no? Sí, cuando dice objetivo específico, ahí tenemos que buscar, ¿no? Por ejemplo, un objetivo, mantener la estabilidad macroeconómica como resultado. A ver, el primer objetivo. Acción estratégica. Garantizar. O sea, cada objetivo específico tiene una acción estratégica, tiene su propia acción estratégica, ¿correcto? Temáticas, sectores. Garantizar la autonomía de la política monetaria. ¿Listo? Acá no vamos a encontrar metas, sino solamente objetivos y acciones estratégicas, indicadores a ese nivel. Ujú. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué no encontramos metas? ¿Alguien Porque me son puede responder? supuestos, porque son sueños, perdón, son supuestos, o sea, todavía son objetivos, son cosas, eh, son ideas, sí, propuestas, pero no son, o retos, vamos a decirlo así, pero no se han Ya, concretado. ya, pero ¿por qué no encontramos metas? Acá tenemos objetivos, ¿ok? Ujú, Y tenemos logro esperado, ¿cierto? Tenemos el logro esperado. Tenemos definido lo que se espera alcanzar. A eso de lo que se espera alcanzar o logro esperado, es el equivalente a una meta, pero estamos hablando de un plan estratégico, ¿no? De desarrollo nacional. ¿Ok? Entonces, estos logros esperados, o lo que se espera alcanzar, por ejemplo, en este punto específico de PIB per cápita, que se está utilizando como indicador, está estableciendo un logro que se espera alcanzar. ¿Cuáles son los logros que se han alcanzado hasta este momento? Esa es nuestra situación histórica y nuestro momento actual. ¿Cuál es la situación? Ahí tenemos en el histórico, que está marcado de color negro, en las líneas punteadas. Eso es el histórico. Eso nos da una realidad. Entonces, en función a los objetivos que se tienen, se formula también, se formulan todo este contexto. Entonces, muy importante, acá tenemos estos logros esperados, como estamos hablando de un plan estratégico, el logro esperado es lo que se espera alcanzar. ¿Ok? ujú. Eso sería más o menos en este campo específico, sería lo que se espera alcanzar. Ahora, acá tienes tienes 7 objetivos estratégicos. Por ejemplo, el número 7, y observa que hace el cambio, garantizar un mercado competitivo en el país en base a una regulación ágil, eficiente, eficaz, con un sistema de producción en base a los derechos de los y las consumidores, incluyendo el entorno digital, el ingreso libre de nuevos competidores.
Entonces, por ejemplo, tenemos porcentaje de población del área urbana que tuvo problemas al adquirir un producto o que tuvo problemas al adquirir un producto o servicio competitivo de Indecopi y presentaron su reclamo o denuncia ante la entidad competente. Entonces, lo que se busca con este indicador es que se pondere a la población para que pueda hacer valer sus derechos. ¿La estrategia cuál es? Está vinculada, hay 3 estrategias: mejorar las condiciones de competitividad de los mercados en beneficio de los agentes económicos, alcanzar una regulación eficiente y de calidad en el país que facilite la formalización y la competitividad de los mercados en el uso de tecnologías digitales y asegurar la defensa de los derechos de los consumidores, incluso en el entorno digital, en base a una eficiente regulación y mecanismos de promoción y difusión. Esos son los desglosados de las acciones estratégicas. Entonces, cuando seleccionamos cada componente, vamos a ver, por ejemplo, seleccionamos la acción estratégica número 2 y vamos a tener las gráficas con los indicadores específicos y los sectores responsables. ¿Ok? Igual va a ser con cada uno de estos elementos. Ahora, tenemos una medición que se está ejecutando a nivel, una medición, se está definiendo los indicadores a nivel de estos objetivos nacionales que están plasmados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Estos son los 4. Tenemos también la tabla de datos, o sea, la fuente donde se está generando toda la información que está expresada como una tabla de datos, ¿no? Y entonces podemos ver algún ítem específico y podemos solicitarle que nos muestren ese ítem en específico. Si queremos algún objetivo específico puntual, también lo podemos plasmar ahí. Esa es la tabla de datos. Ahora, también tenemos acá un identificador de qué actor es el involucrado. Por ejemplo, quiero ver aquellos objetivos en los que esté presente el Minedu. Estos son los que está presente el Ministerio de Educación. Quiero ver aquellos en los que esté vinculado cultura. Esos serían los que están vinculados con cultura. Acá puedo entonces hacer un análisis sectorial para ver a quién le corresponde una determinada política o una determinada acción con este filtro que me permite identificar la institución involucrada en el cumplimiento del objetivo nacional. También tengo lo que se conoce como el análisis de consistencia con la ODS. Fíjate aquí cómo se articula, hay un match entre la articulación del objetivo nacional con el objetivo específico y con las ODS y las metas de la ODS. Se hace un match entonces entre lo que se está planteando y conversa con las ODS. Por ejemplo, el objetivo 1, dentro de su objetivo estratégico, o el objetivo, perdón, específico, 1 se vincula con la ODS 4 y con las metas específicas que están plasmadas acá. Esas son las metas que se van a vincular con el objetivo estratégico, perdón, objetivo específico número 1, 1.1, que ha formulado el CEPLAN y tiene su vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible y con las metas de las ODS. ¿Ok? Acá ya vemos cómo se va articulando. Entonces, lo que nosotros decíamos que las políticas nacionales están vinculadas, están relacionadas con las ODS, sí. Acá tienes la tabla específica donde puedes ver esa interrelación o esa conexión de los objetivos nacionales del documento del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050
y su vinculación, el match que tiene con las ODS. ¿Listo? ¿Conocían esto? ¿Me confirma? No. Ya comprende por qué le decía que hay un match, una vinculación. Nuestras políticas de desarrollo nacional se ha hecho un match con las ODS. Y nosotros, está en el marco del acuerdo de compromiso que ha suscrito el Estado peruano, se obliga al cumplimiento de las ODS y este es el match que encontramos entre el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y las ODS y las metas específicas de las ODS. ¿Ya? Vamos a Ok, encontrar que eso... claro. Sí, ¿se entendió? Sí, Acá encontramos el match, ¿no? O sea, eso es lo que decía. Nos guste o no, así está formulado, ¿no? Salvo un elemento que no no está haciendo match con las ODS, es el único elemento que se le ha añadido en lo que es el entorno digital, ¿no? El entorno digital, lo que es la digitalización, está vinculado con la economía digital, es un componente que no está en las ODS, no está en el match de lo que presenta la ODS. Nosotros tenemos esto como peculiaridad, pero todo lo demás, observa todo lo demás, todo lo que está en la política nacional que se ha aprobado, ¿no? Está haciendo match con esta relación de las ODS y las metas de las ODS. ¿Ok? ¿Listo? Hasta aquí, consultas, preguntas, por favor. Esto me parece que va a quedar más claro, va quedando más claro la relación que hay, esa vinculación que hay entre nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y las ODS. Bien, hasta aquí. Y finalmente tenemos las relaciones causales. Eh, esta relación causal sigue el concepto, eso es un diagrama que se utiliza para ver las conexiones entre entre los diversos objetivos nacionales y la vinculación. Por ejemplo, si ustedes observamos en estos, ¿cuál sería el tamaño inclusive? Nos identifica cuál es el objetivo con mayor importancia o mayor vinculación. ¿Cuál ubican ustedes como el objetivo y el indicador de mayor relevancia? ¿Se visualiza la gráfica? ¿Me confirma? ¿es el de desarrollo sostenible? Ajá, tenemos si observan, hay un nodo, que es el 3, este de acá, Ajá. ¿ya? Es el que tiene mayor conexión, por eso está más grande inclusive. La gráfica nos permite. Por ejemplo, la pobreza monetaria se vincula con algunos. Este de acá también tiene bastante incidencia, pero mire la cantidad de conexiones que tiene. ¿Ok? Ese se convierte en un nodo porque es el principal resultado de una serie de otros factores. ¿Ok? Todos esos factores que vemos están influyendo sobre este. Esa es la relación que nos está mostrando. ¿Listo? Sí. Ahora, acá tenemos desarrollo, fíjate que tenemos desarrollo sostenible. Si saltamos hacia otro, por ejemplo acá, fíjate cómo se ha activado acá pobreza monetaria. ¿Listo? Pobreza monetaria. Ahora, nosotros podemos ver a nivel general los objetivos,
objetivos nacionales, o podemos focalizarnos en un objetivo. Por ejemplo, el objetivo nacional número 1. Fíjate, mi gráfica ya cambió. ¿Ya? Ya cambió y acá tengo algunas cosas, por ejemplo, que analizar. Tengo que comenzar a ver cuáles son las relaciones y cómo se están vinculando. ¿Listo? Entonces ustedes pueden explorar con cualquiera de estos indicadores, por ejemplo, de democracia, y podemos ver cómo se vinculan con los objetivos. Por ejemplo, democracia está vinculado con voz y rendición de cuentas, pero si veo democracia, específico democracia se vincula a voz y rendición de cuentas. Pero, a su vez, voz y rendición de cuentas tiene otras articulaciones y nos permite comprender mejor estas relaciones que hay o interacciones que hay entre los objetivos, ¿no? Objetivos nacionales. ¿Ok? Esto era para que pudiésemos apreciarlo. Vamos a volver. Aquí está. Bueno, esta es la explicación del tablero interactivo, lo que hemos estado viendo, la base de datos, la relación que tenemos con las ODS, y lo último que hemos analizado es la relación causal que tiene el PND y sus objetivos nacionales y cómo se están interrelacionando. ¿Ya? Bien, este es el punto. Vamos a cerrar ahora y pasar a la siguiente. Eso es para cerrar los tópicos que vimos en la sesión anterior. Voy a dejar de compartir y cambiar a mi compartido. Un segundo. Ahora vamos a ver, ya vimos los puntos que hemos hecho. Ahora. ¿Me confirma si visualizan mi pantalla, por favor? Sí. Ya, ahora tenemos que ver cómo se articula, el seguimiento y evaluación de las políticas y planes a través del SINAPLAN. ¿Ya? Recuerden que a diferencia de antes, no había un aplicativo, recién el aplicativo del sistema de planeamiento está comenzando a funcionar en forma operativa. Antes todo este proceso se mandaba archivos en Excel, se mandaba archivos en Word, no había un criterio uniforme. Y luego se ha ido poco a poco esquematizando y ahora con las nuevas versiones que han habido, con esta resolución de la presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN, han cambiado y actualizado la metodología y los instrumentos que utilizan para la evaluación de las políticas y los planes a través del SINAPLAN. ¿Ya? Esto es importante porque este es un tema nuevo, reciente, y es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Entonces, se han ejecutado cambios en, en la forma de evaluar y realizar el seguimiento de las políticas y los planes y el cumplimiento de los mismos, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos procesos de cambio que antes era un poco más simplificado, teníamos una estructura simplificada en cuatro etapas, los aspectos generales, ruta de evaluación y seguimiento.
Tenemos los plazos para los reportes y seguimientos de informes de evaluación y el seguimiento y políticas de evaluación. Entonces, ahora existe una etapa preparatoria y es la identificación de los actores claves para la implementación del sistema de seguimiento y evaluación de los planes. Esa es una etapa previa, preparatoria, y luego se ha definido 3 etapas. La etapa de recolección y de sistematización de información, la etapa de registro, de elaboración de los reportes de seguimiento y el registro de alertas sobre el progreso de los planes. Luego, hasta aquí sería la primera etapa, perdón. En la segunda, se tiene que delimitar el alcance y las interrogantes de la evaluación, se tiene que definir la metodología de análisis y realizar el análisis de la implementación de los resultados de la política o del plan, y finalmente elaborar el informe de evaluación del plan. Y la última etapa consiste en aprobar y difundir los resultados y elaborar las matrices y compromisos incorporando los resultados en el sistema. Esas son, en términos generales, las acciones. Ahora, acá podemos ver la diferencia entre la forma anterior, como se realizaba, y la forma actual. Antes se hablaba de la fase de conocimiento integral de la realidad, y ese conocimiento de la integral de la realidad actual es lo que ahora se denomina análisis de la situación actual. Observa, vamos a ir más o menos poniendo como referente cuál sería el equivalente de cada uno. Luego tenemos la segunda fase, que es el futuro deseado. Ahora ya no se habla de un futuro deseado, sino se está hablando de una prospectiva, análisis prospectivo. Después vamos a ver un poco los detalles, cuál es la diferencia entre, bueno, hay una diferencia lógico-semántica entre lo que tú deseas y tu prospectiva, ¿no? Luego tenemos la etapa de fijación de las políticas y los planes coordinados. Esto lo vemos aquí. Y eso sería equivalente a la decisión, lo que ahora se denomina decisión estratégica, ¿no? Si observamos, la evaluación del diseño es lo mismo, los ajustes es lo mismo. Hay un feedback o una autoevaluación. Y luego, lo siguiente, vamos a también encontrar en la etapa de implementación. Aquí tenemos la implementación también. Y de igual manera, efectuamos el seguimiento y evaluación y las medidas correctivas. Si observa, o sea, por un tema, si observamos aquí, déjenme un segundo, por favor, vamos a encontrar una pequeña diferencia, pero que es significativa. Si observan, aquí la representación gráfica está un poco desconexa, no hay una línea de conexión entre estos elementos, por ejemplo, evaluación y diseño, ajustes, seguimiento y evaluación y medidas correctivas. No hay una especie de vinculación como sí lo existe en el diseño anterior. ¿Ok? Y finalmente tengo la evaluación ex post, ¿ya? Que también está presente en el nuevo diseño. Entonces,
Tenemos acá esto que está presente en el nuevo diseño. Y también tenemos lo que es recomendaciones de mejoras. Estos son más o menos lo que tenemos. ¿Dónde se encuentran principalmente los ajustes y cambios más notorios? Son en la etapa inicial, en las dos etapas iniciales. ¿Ya? Con el análisis de la situación actual y el análisis prospectivo. Esos son los dos cambios más significativos visibles, rápidamente visibles, ¿no? Ahora, hay otro elemento también donde no había una responsabilidad del equipo técnico en la adecuada implementación de las acciones de seguimiento y evaluación. Aquí también tenemos otro elemento diferenciador. Aquí no existía un lineamiento de identificación de los actores, de los intereses y de los resultados. O sea, esto estaba un poco ausente. ¿Ya? No se hacía el análisis de los actores y participantes. Y en la etapa preparatoria consistía básicamente en la identificación de actores. Disculpe, ¿a qué se refieren con S y E? Dice, no se tenía El lineamientos relacionados. seguimiento y evaluación. Allá, con los resultados del seguimiento y evaluación. Ujú, ujú. Ya, Ya. una consulta. Una consulta. Sí. Cuando explica usted todo ese cuadro, de verdad que es bastante aburrido y engorroso porque no podemos saber, bueno, hay un cambio, pero ¿a qué obedece? ¿Por qué se ha cambiado? Y si nos puede poner en todo caso un ejemplo bien concreto, Ya. de una política pública y analícela considerando los pasos de la guía, porque así se entiende bien rápido y fácil. Si no, le voy a ser honesta, esto es aburridísimo, re Ya. tedioso. Te explico. Si bien es cierto, la política, lo que se está tratando es de mejorar el proceso. eh, Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando vemos los indicadores. A veces, ¿qué ocurría? A veces, cuando se definen algunos indicadores, se definen en forma tal, por ejemplo, está acá, déjame un segundo, por favor. Y vamos a ver acá. ¿Logra visualizar lo que estoy copiando acá? Para ser concreto. Sí. Ya, por ejemplo, esto es lo que hemos tenido, ojo, esto es lo que hemos tenido más o menos desde el gobierno de Humala hasta la fecha. ¿Ya? Más o menos lo que estamos acá. No sé si logran ver lo que estoy marcando. ¿Ok? Sí. Ya, entonces, ¿cuál es el gran problema que hay? El gran problema que ha habido es que muchas veces se fijaban metas, o sea, eso es más o menos, al menos en teoría, lo que se busca con la nueva guía metodológica. Por eso dice futuro deseado. El futuro deseado tú puedes desear lo que tú, lo que tú quieres, ¿cierto? Es tu futuro deseado. Lo que se buscó darle con el tema de la prospectiva es que tuviese mayor realismo. O sea, en otras palabras, la metodología de hallar la prospectiva es diferente del enunciado del futuro deseado, porque yo puedo desear muchas cosas, pero tengo que ver, por ejemplo, el Perú puede tener el deseo de querer ser campeón de la Copa Mundial, por ejemplo. Ese es tu deseo, tu futuro deseado. Pero tu perspectiva, ¿qué te indica? Tu perspectiva te indica que tienes que tener jugadores, que tienes que tener disciplina, te indica que tienen que estar bien nutridos, que tienen que para que tengan
jugadores de alto rendimiento, necesitas una serie de condiciones. Entonces, tu deseo puede ser alcanzar un objetivo, una meta muy alta, pero tu prospectiva te ayuda a aterrizar entendiendo las limitaciones y las dificultades que tienes. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Por mucho tiempo siempre teníamos, pues, teníamos este tema del futuro deseado, ¿no? Ahora se habla de futuro diferente, futuro deseado, pero no se aterrizaba o no se era concreto en entender las condiciones que tú tienes y realizar una proyección realista de lo que vas a alcanzar. Eso es en esencia. ¿Ya? Con lo que se le ha querido dar con el enfoque de prospectiva es eso. Que tengas un enfoque más realista. ¿Ok? Eso es en esencia. Pero si tú observas, por ejemplo, y he querido traer a relación esto, y te estás planificando bajo tu perspectiva, bajo lo que se está planeando por parte de los gestores y planificadores, es esto de aquí. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, en teoría se está queriendo imprimir un nuevo enfoque más realista que tenga en cuenta las limitaciones, las potencialidades para poder definir logros esperados. Sin embargo, a pesar de que se está utilizando una metodología, vas a encontrar estas deficiencias en las proyecciones que a veces no corresponden con la realidad. Estamos hablando de en 25 años, eh, más que duplicar el PBI per cápita. En 25 años, duplicar el PBI per cápita del Perú. Eso es lo que se está planificando. Podríamos ver algunos otros elementos para tratar de entender cuáles son las formulaciones que se están realizando, pero sin embargo vas a encontrar esa deficiencia. El objetivo, el espíritu de que se haya incorporado esta nueva metodología es para que sea más realista y que se enfoque en las acciones para alcanzar tus objetivos. Eso es básicamente, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quiere diferenciar la metodología del futuro deseado con la metodología en la que se aplica prospectiva. No sé si quedó claro con eso, por favor. Sí, sí quedó claro. Por ejemplo, otro tema. ¿Cómo hacemos para mejorar la competitividad de la nación? La competitividad del país. ¿Cuál usted cree que serían los factores para mejorar la competitividad, para ser un país competitivo? Mejorar el nivel de educación. Ya, es un factor la educación. Ahora, se habla del puerto de Chancay como un elemento clave, ¿cierto? No sé si han escuchado el puerto de Chancay. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Ustedes piensan que es suficiente con el puerto de Chancay? Que básicamente ha sido ejecutado por iniciativa privada. ¿Qué factores se necesitan como adicionales para ser competitivo? No más infraestructura alrededor del puerto, ¿no? Carreteras, Ujú. sí, sí, porque si no, igual cómo sacas los productos, tiene que haber carreteras y carreteras en todo caso que vaya hasta Brasil, carreteras que hagan atractivo a los demás países el puerto de Chancay para poder sacar sus productos, ¿no? Ya, entonces, si yo tengo perspectiva, y esto voy a ir aquí,
Y les sugiero que ustedes también puedan hacer lo mismo. No sé si ven mi pantalla porque voy a cambiar acá. ¿Están viendo que estoy cambiando mi pantalla? ¿O solamente ven mi PowerPoint? Voy a cambiar a pantalla completa. Un segundo, por favor, para que puedan ver todo lo que voy a ejecutar. A ver. Tenemos acá mi plan estratégico de desarrollo regional al 2050. ¿Listo? Ese es el plan, que es diferente de la Visión Perú. Entonces, veamos acá. Voy a abrir el plan. Acá están los indicadores y este es el plan. ¿Listo? Ahí abro el plan. Acá está todo el plan, lo que ha formulado, y se supone que está con la nueva metodología. ¿No es cierto? Entonces está con la nueva metodología. ¿Ok? Y esta nueva metodología primero indica que yo debo tener un conocimiento de la realidad. Ese conocimiento de la realidad está acá. Proviene de la visión del Perú al 2050. ¿No? ¿Cómo queremos ser al Perú al 2050? Esto recuerden que fue alcanzado en base al consenso en el acuerdo del Foro Nacional. Entonces definieron algunos ejes. Las personas alcanzan su máximo potencial. Lo que hemos visto, esos 4 puntos están definidos aquí. Gestión sostenible de la naturaleza y medio ambiente frente al cambio climático. Desarrollo sostenible y empleo digno y armonía con la naturaleza. Esos son, y sociedad democrática, pacífica y respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y la violencia. Esas son las aspiraciones que tú tienes y que has logrado en consenso. O sea, a veces el consenso, para alcanzar un consenso, tiene que integrar todos los puntos de vista y todos los actores tienen que estar de acuerdo en esa visión o ajustarse para que tengan la misma visión. Bueno, en el foro también había el Estado moderno y eficiente y transparente, y bueno, esos son los 5 puntos. Entonces, en función a eso, se formula el plan estratégico de desarrollo nacional. ¿Ok? Esta formulación del plan toma en cuenta, bueno, hay algunas declaraciones a las personas como centro de desarrollo, considera el enfoque basado en los derechos humanos, género, interculturalidad y perspectiva, bueno, y así. Y va a tomar algunos otros elementos. Acá está la mirada, acá, fíjate, mirada prospectiva para plantear intervención relevante para el futuro. Acá tienes el punto, el foco de lo que quieren hacer ellos, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional forma parte de un análisis del comportamiento histórico, presente y futuro, de un conjunto de variables de contextos globales y regionales, de características de territorio, cómo viven las personas, la dinámica, la vulnerabilidad de las personas, las tendencias, los riesgos, las oportunidades. A esto se conoce como análisis de multivariables, o sea, no es un enfoque, sino tiene un enfoque mucho más amplio, si queremos analizarlo hacia el detalle, ¿ya? Esto lo voy a explicar porque es una metodología que normalmente esto no se está enseñando, por así decirlo. La gente no comprende cómo se está teniendo esta visión, pero vamos a verlo acá. ¿Qué cosa indica? ¿Bajo qué metodología se ha construido? Esto analiza cortes, ¿ok? ¿Qué cosa significa este corte? Por ejemplo, ¿qué significa? Yo analizo, ¿qué cosa debo analizar? El pasado, ¿ok? Acá hay un análisis del pasado. Un segundo. Ya. ¿Y por qué es importante analizar el pasado? Porque en muchas ocasiones
Se repiten problemas que son de carácter cíclico, que van ocurriendo una tras otra. Se tiene en cuenta el presente y luego se analiza el futuro. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué cosa? Para tú poder definir una acción, analizo el pasado, el presente y futuro. ¿Qué decía la otra metodología? La otra metodología, que ha sido criticada, habla del futuro deseado. O sea, la metodología antigua decía, ¿cuál es tu futuro deseado? ¿Ok? ¿Cuál es tu futuro deseado? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente decía, ¿cuál es tu futuro? Y comenzaban a generarse ideas sobre el futuro. ¿Cómo querías ser en el futuro? Pero para que puedas formular correctamente bajo un enfoque de prospectiva, tú tienes que conocer el pasado y también el presente, para, en función a estos elementos, poder proyectarte correctamente hacia el futuro. Ahora, también había un enfoque, por ejemplo, territorial. Este enfoque territorial significa que tú tienes enfoque de nación, un análisis nacional, una perspectiva nacional, ¿ok? Pero también tienes una visión más amplia. Nosotros estamos dentro de una zona geográfica, de una región, ¿no? Cuando hablamos de región, por ejemplo, nos referimos para poner un contexto, decimos, por ejemplo, Latinoamérica o Sudamérica. ¿Ya? Entonces, mi enfoque no puede estar solamente centrado en mi enfoque nacional, sino que tengo que entender que hay un contexto latinoamericano y hay un contexto más amplio que el latinoamericano, que es el contexto global. O sea, por encima de nuestro enfoque, tenemos que hacer también un enfoque a nivel global o mundial. Hay una serie de situaciones, factores, el mundo unipolar, el mundo multipolar, los BRICS, una serie, ¿no? Las alianzas que hay de diversas regiones, de países, todo eso tiene que estar dentro del contexto. Y también, como es lógico, así como hay a nivel nacional, un contexto a nivel nacional, también habrá a nivel, eh, también habrá un contexto a nivel local, específico, puntual, que tengo que analizar, ¿no? Todo este enfoque es bastante dinámico. Por no tener este enfoque, a veces hay dificultades para comprender las relaciones con ciertos sectores, ciertos grupos poblacionales, y esto puede generar dificultades o hasta conflictos. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Conga o en Tía María, es una clásica expresión de que no se hicieron este tipo de análisis. O lo que ha ocurrido con Bagua, el Baguazo, por ejemplo, o hace poco los problemas que hemos tenido en el sur con las protestas en contra del gobierno de la actual presidenta, por ejemplo. Son parte de estas expresiones, parte de estos escenarios que tienen que analizarse. Ahora, además de estos análisis regionales, globales, que se tienen que analizar, que están vinculados a la parte territorial, también se tiene que analizar ya no solamente el territorio ni las ocurrencias, sino se tiene que analizar a las personas, su dinámica, la vulnerabilidad, los liderazgos, las tendencias, y todo esto es un análisis más complejo, pero que te permite proyectarte mejor, tener la información precisa y definir correctamente las estrategias, ¿no? Es parte de esta metodología, es la que te analiza. Adicionalmente a este enfoque, hay un análisis de los actores y participantes. ¿Ok? ¿Qué cosa significa ese análisis de los actores y participantes? Por ejemplo, tú tienes
Puedes tener actores o participantes, por ejemplo, que sean partidarios, pueden ser opositores, pueden ser neutros, o indiferentes, en función a la posición frente a alguna acción. Por ejemplo, si hablamos de que queremos ejecutar una carretera o un tren que vaya desde Lima hasta Brasil, por ejemplo, solo por poner una idea, aquí tú puedes tener partidarios, gente que está a favor, gente que está en contra, gente que es neutra, y a la gente que no le interesa para nada, ¿no? Es indiferente. Entonces, puedes tener, inclusive vas a tener matices dentro de estas variantes, o sea, dentro de estos participantes que pueden existir. Y tú tienes que ver ese actor o participante, tú tienes que ver sobre este actor o participante el nivel de poder y la capacidad de influencia. ¿Ok? Eso es algo muy importante en todo este análisis. Y con todo eso, tú te vas a dar cuenta de si, por ejemplo, con todas estas condiciones, estas dinámicas de población, de poder, de actores y participantes, de tu entorno regional, global, vas a poder identificar si vas a poder llevar a cabo tus proyectos, tus propuestas, por ejemplo. Esta es una dinámica bastante analítica y es la pieza clave para lo que se conoce como prospectiva. Este análisis de multi-actor, multinivel, y evaluando pasado, presente y futuro, y evaluando los stakeholders, es el análisis fundamental para que tú puedas decir, hay la posibilidad. Entonces yo soy más realista y digo, sí, estas acciones, estas intervenciones tengo que ejecutar para poder concretar mi proyecto. Por ejemplo, grupos opositores para la carretera son los ambientalistas, ciertas ONGs, ¿no? Que van a estar en contra, ¿no? Y más, de repente agricultores. O sea, tengo que ir mapeando, identificando, y con eso tengo el mapeo y voy a tener como una especie de mapa que me va a guiar y voy a saber por dónde conducir. ¿Okay? Eso, por ejemplo, para el tema de la carretera. Podría haber cualquier otro tema, podría hacer otro análisis, ¿no? Pero esto es más o menos de qué trata el análisis de prospectiva. No es solamente el futuro deseado, no es solamente lo que yo quiero para el futuro, que era la metodología anterior. Ya, ¿cuál es el futuro que deseamos? Ya, tal cosa, y nos ponemos de acuerdo, nos ponemos en consenso. Y sí, pues todos podemos querer un futuro ideal, un futuro utópico, pero ¿cuánto se va a poder realizar? Gran parte de lo que tenemos, el gran problema que tenemos es eso, ¿no? Porque muchas veces se idealizaba, se generaba utopías que no eran realistas. Y no se comprendía la lógica ni la dinámica social, ¿no? Lo que busca la tecnología es eso. Pero sin embargo, nuevamente, lamentablemente, en el plan de Perú al 2050 se cometen también esos vacíos, ¿no? No se contextualizaba, no se analizaba, y por eso tenemos esos vacíos. Si nosotros, por ejemplo, vemos la idea de los puertos, por ejemplo, acá vamos a ver puerto, y vamos a encontrar acá un referente sobre, este es el análisis, por ejemplo, de la realidad, y acá te dice, se cuentan con los siguientes puertos, ¿no? Pero podemos contar con Puno, Ucayali, Tumbes,
hay regiones que cuentan con una zonificación ecológica, ¿sí? Pero cuando vemos a puertos específicos, o sea, cuando vemos la infraestructura, el puerto más importante, por ejemplo, el plan Perú al 2050, ¿qué te dice? El puerto más importante del Perú es el terminal portuario del Callao. Se ubica en la provincia constitucional del Callao y está conformada por 3 terminales: Terminal Norte, Puerto Portuario y todo lo demás. Y como lo lógico, fíjate, lo lógico se sigue con las citas y todo lo demás. Pero ¿por qué no aparece Chancay si ya estaba avanzándose? O sea, no hay ya noción, no encuentras noción de la importancia del puerto de Chancay ni el proyecto de Corío, por ejemplo. Te das cuenta que muchas de estas cosas lo han hecho en gabinete y no corresponde al desarrollo, ¿no? La infraestructura portuaria nacional está constituida por un total de 96 instalaciones portuarias, licitadas y certificadas para su operación. Y acá te cita, te pone las fuentes y todo. Ese es el trabajo de gabinete que no conoce a veces la realidad. ¿De qué año es este documento? ¿Qué ha tomado? El año 2020. Pero en esta perspectiva, tú debería estar referenciada la importancia del puerto Chancay, que estaba avanzado, ¿no? Se habla de todo, de la superficie, de Paita y todo, pero no se toma en cuenta, habla del CEPLAN, la cita, esa es la típica del enfoque academicista, burocrático, en la formulación de los planes. Pero si tú comienzas a revisar, ¿qué encuentras? Luego se salta, y terminó tu análisis del tema portuario. Fíjate, tiene 2 páginas y ahí terminó tu análisis portuario. ¿Listo? Y cuando le digo puerto de Chancay, fíjate lo que encontramos. Una sola referencia al puerto de Chancay. Relación al sistema ferroviario se encontrará con una red, ¿no? El ferrocarril Cajamarca-Puno, denominado el corredor Tañinca, el corredor San Juan de Marcona, Andahuaylas, el ferrocarril Puerto Chancay-Pucallpa, denominado conexión. Pero para nada tiene el análisis de la perspectiva del eje de desarrollo portuario, por ejemplo. ¿Ok? Cuando nos centramos mucho en la parte academicista, y eso se nota porque, fíjate, en todo le ponen citas, referencias, pero del puerto de Chancay no había literatura, pero era un tema estratégico, y hoy día recién se está conociendo la importancia de Chancay y el futuro puerto de Corío, que está años, más casi 20 años, sin ejecutarse. Entonces, si bien en teoría se está implementando la nueva metodología, yo observo que todavía hay mucho por trabajar en el tema del planeamiento. Ustedes pueden revisar el documento, bajen el plan de desarrollo nacional al 2050, el plan estratégico de desarrollo nacional al 2050, y van a encontrar estas cosas. O sea, y acá está los nodos de ciudades, aquí se encuentran los sistemas de medios de transporte y comunicación, y también se encuentra esto. Fíjate, esta es la proyección. Mira, ¿qué tenemos acá? El proyecto, o sea, la visión de infraestructura de transporte al 2050. Ahí no aparece Chancay. Tampoco aparece el megapuerto de Corío, ni lo de Pimentel. Entonces, si estamos planificando, estamos proyectándonos al futuro, ese es un plan hacia el 2050, no está tomando en cuenta las conexiones que serían las conexiones naturales con los grandes ejes de transporte marítimo. El grueso del transporte de mercaderías se ejecuta por vía marítima. Eso no está plasmado en este documento de gestión. ¿Ya? No sé si con eso quedó claro, por favor, este tema de la prospectiva. Para mí es importante que se entienda, pero no solamente la prospectiva debe estar como un cliché,
sino debe aplicarse en la parte práctica, en el campo práctico. Lamentablemente lo que estamos viendo, y ustedes pueden cotejarlo, no se está trabajando con prospectiva, no se está haciendo el análisis multivariable, multiactor, bajo el enfoque de prospectiva. Eso es un poco para poder aclarar. ¿Hasta aquí se entendió, por favor? ¿Me confirman? Sí, más o menos, sí. Ya, esa Sí, es sí. una metodología. La prospectiva es una metodología que te ayuda a, digamos, a poder tener una visión, pero pisando tierra, pisando realidad, ¿no? Porque muchos de los proyectos o planes que se formulan simplemente son planes eh, en los cuales materialmente no son ejecutables o no son realistas, ¿no? Y esto es el gran problema que nosotros tenemos dentro de la gestión pública. ¿Ok? Esto es un poquito lo que hemos visto hasta aquí. Y bueno, ese es un poco, hay que ver cómo se analizan los actores, ese es otro elemento, vamos a hacer incidencia acá, me he indicado, ¿qué cosas son los actores? Ya, por ejemplo, a ver, para un caso específico, vamos a construir un proyecto de carretera, por ejemplo, proyecto de una carretera o carretera interoceánica. Pero esa que pase por la selva. Bien. ¿Quién piensas que puede ser el primer actor? O sea, podemos ir identificando, por ejemplo, entre actores, ¿no? Clasificándolos por la posición que tienen. Vamos a ver acá. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, el partidario. Tenemos el opositor. Tenemos al neutro. Y tenemos al indiferente. Bien. Sobre esto es fácil, es más fácil si nosotros vemos ejemplos foráneos. Por ejemplo, vamos a ver aquí, por ejemplo, en Nicaragua. Ahí es un canal, no es carretera, es un canal, ¿no? Canal, microcentro. Entonces aquí, fácil, puedo comenzar a identificar, por ejemplo, ¿ven? Acá, dice, la caída del famoso proyecto de un canal interoceánico en Nicaragua que construirá un oscuro inversionista chino. ¿Listo? Y dice, Daniel Ortega ordenó derogar la concesión al empresario que construirá la obra de ingeniería más grande de todos los tiempos. ¿Listo? Acá, ojo, fíjate, un actor es, el gobierno, por ejemplo, el campo político. Entonces, aquí podríamos identificar, esto después lo vamos a ver, por ejemplo, los políticos. El gobierno, porque ya están ahorita en gobierno. O sea, un actor, y luego es una metodología bastante interesante que te permite identificar. Bueno, tenemos también políticos.
El gobierno también está con políticos, pero ellos están en el gobierno. En cambio, los opositores no necesariamente están en gobierno. No hay un opositor en gobierno. Luego tienes también prensa. Puedes tener también empresarios. Puedes tener también ONGs. Puedes tener líderes comunales. A ver, ¿qué otros actores más podemos tener? Puedes tener iglesia. Y acá hay que hacer una distinción porque hay iglesia católica. En Latinoamérica existen las católicas y los evangélicos. Entonces, son dos actores a veces que tienen roles distintos. Y así, entonces, ¿cuál es la idea de este enfoque de actores? Ir identificando a los actores y luego, ojo, haces este primer análisis y luego dices, y sobre este proyecto, ¿qué posición tienen cada uno de estos elementos? Ahorita estamos haciendo a nivel general, yo haría con actores específicos, con medios específicos, con partidos específicos. Este análisis es un análisis de gabinete por analistas y tienen que ir identificando las posiciones, ¿no? Por ejemplo, puedo tener otro que diga comerciantes, puedo tener otro que diga agricultores, puedo tener otro que diga agricultores, y así sucesivamente. Entonces, vas identificando a los grandes colchones y, por ejemplo, para mí los agricultores están en un punto de oposición. Son contrarios porque le va a afectar a la tierra, van a ser represas y es un opositor, por ejemplo. Las ONGs ambientalistas también son opositores. Entonces, ¿qué hago? Esta metodología comienza a identificar, no a nivel genérico como estoy poniendo ahora, sino a nivel específico con actores identificando qué posiciones tienen y luego cuáles son la argumentación. Primero identifico las posiciones de los actores y luego su forma. Por ejemplo, ellos pueden estar a favor, estos pueden estar en contra, entonces puedo tener acá, ojo, y puede haber incluso una clasificación, prensa opositora, y puede haber otra prensa partidaria, ¿no? O sea, puede tener opositora y partidaria. ¿Listo? Entonces tengo acá, voy identificando quiénes están a favor y quiénes están en contra de una posición. Puedo tener a alguien que esté como un neutro, o puede tener a alguien que esté relativamente indiferente, o sea, no lo sientan, ¿ok? Puedo tener algo así. Podría ser eso, y podría tener más actores, o sea, ahorita estoy haciendo a nivel general, pero recuerde, esto se hace en forma específica viendo los actores que tienen. Entonces, luego de esto, o sea, este es el primer escenario de análisis, que yo para hacer, recuerden, todo esto es para hacer mi análisis de prospectiva. Ojo, de prospectiva. Estoy tratando de hacer un resumen de cómo se ejecuta un análisis de prospectiva. Luego, sobre esto, tengo que tener la verbalización. Acá se conoce como la verbalización. ¿Qué cosa es la verbalización? Es la identificación de los principales argumentos. Aquí, en estos cuadrados que tengo aquí, en lugar de poner ya personas, pongo las principales formas de argumentación. ¿Cuáles son las palabras, las expresiones que utilizan frecuentemente para referirse a un tema en específico? ¿Ya? Esa es la verbalización. ¿Eso dónde lo puedo obtener? Este análisis lo obtengo de lo que declaran en los medios, en la prensa escrita, en los diarios, en la televisión, y voy recogiendo, o a través de las manifestaciones públicas que puedan haber, etc. Por ejemplo, aquí
podemos identificar algunas expresiones, hay que hacer un rastreo de análisis de texto semántico. Y acá tengo, dice, por ejemplo, una verbalización, acá tengo ya identificando aquí, digo, por ejemplo, una expresión que tengo acá es esta, ¿ya? La voy a reducir y tengo aquí, y digo, esta es, acá. ¿Listo? Acá. Son expresiones, frases que están utilizando, construcciones a favor o en contra, o que me identifiquen una posición de neutralidad o de indiferencia sobre un hecho en específico. Entonces, con todo esto voy a ir construyendo qué cosas piensan, cómo expresan su pensamiento a través de la verbalización, a través de sus expresiones orales, ¿no? A través de sus manifestaciones. Y todo eso me sirve también para definir estrategias, por ejemplo, para hacer frente a las acciones opositoras o a las acciones partidarias de una determinada acción en específico. ¿Ok? Puedo seguir buscando y rastreando, ¿no? Y puedo ir identificando algunos elementos en específico, por ejemplo, de frases o afirmaciones que tengo, o ideas fuerza, y estas me sirven para hacer un análisis más puntual o específico, ¿no? Entonces, puedo hacerlo esto, normalmente se hace esto, pero ahora hay herramientas que te permiten hacer un análisis muy rápido de las interacciones, de las comunicaciones, y te van consolidando las ideas fuerza o las principales verbalizaciones, eh, que son el argumento ya sea a favor o en contra, o simplemente las expresiones de indiferencia o de neutralidad frente a una determinada acción específica. ¿Ya? Eso es lo que se ejecuta técnicamente, y sobre esto, con todo esto insumos, se construye una perspectiva para identificar si vas a tener oposición, mucha oposición, poca oposición o casi ninguna oposición frente a algún proyecto que quieras implementar, que lo vas a plasmar, como es lógico, en tu proyecto eh, estratégico de desarrollo nacional. Así debería formularse. Lamentablemente, no siempre en esa metodología, y si bien se puede tomar o hacer referencia a estas formas, en la práctica eso no ocurre. ¿Ya? Y bueno, eh, eso es más o menos para comprender la lógica y la dinámica. Ahí se recopila o se sistematiza información, y luego esta sirve para formular el, el plan específico. Luego, una vez que ya tienes formulado tu plan, ya tienes elaborado, ya has definido tus indicadores y todo lo demás, y tienes que establecer un mecanismo para recopilar y sistematizar la información que te permita hacer el seguimiento. O sea, ya aprobaste tu plan, este es el plan que está aprobado, perfecto. Entonces, independientemente a que esté de acuerdo o no, tengo el plan, entonces tengo que comenzar a hacer el seguimiento y la evaluación del plan para ver si este plan está cumpliendo o no, o si se está desviando, si hay desviaciones en el plan. Y ese proceso de seguimiento y evaluación es clave para que logres alcanzar tus objetivos. El tema central es que alcances tus objetivos, no es en sí los indicadores, ¿no? Sino es que alcances tus objetivos. Todos estos mecanismos de seguimiento y evaluación se implementan para que te ayuden a alcanzar tus objetivos, ¿no? Si no se hace seguimiento y evaluación, lamentablemente no se van a alcanzar las metas y los objetivos, como ocurre habitualmente en el Perú. ¿Por qué fracasan todos estos temas? Porque hay estos retrasos tan marcados en las obras, en la ejecución de obras,
porque es parte de la costumbre política y parte de la forma de actuar comúnmente, que hace que lo que tú tienes sea siempre más lento, más burocrático, y no ejecutas control. Ya a veces cuando ya tenías que haber entregado la obra o un proyecto o una acción, recién te das cuenta de las fallas que hay. Como en el caso específico de Chancay. Para Chancay debería haber un tren que lleve, que conecte Lima con Chancay. Debería haber carreteras que vayan conectando para que salga la producción del interior del país, de la parte central y de la selva. Eso que debió ejecutar el Estado por esa falta de visión y esta lentitud en responder frente a la realidad, ya estamos a poco más de un mes de la inauguración del puerto de Chancay y nada de eso existe. No existe carretera, no existe el aeropuerto, no existe el tren, nada. Todo ha sido inversión privada. La inversión pública está muy, muy lenta, ¿no? Eso es más o menos en este contexto para poder resumir, y no sé si quedo con esto un poco más claro. Sí, ¿Ya? De este material, normalmente se enseña poco esta metodología. Ojo, en esta metodología que le he estado tratando de explicar de forma resumida, es la metodología clave para que las empresas mineras, todas las inversiones no tengan problemas. La gran dificultad que hemos tenido en toda la inversión, por ejemplo, minera, es que la conflictividad surge porque no ha habido una estrategia y un análisis previo de actores y participantes y no ha habido un análisis profundo de, de la problemática de las poblaciones que se encuentran al interior del país, ¿no? Conga, Tía María y bueno, el caso de Bagua son los casos más comunes en los que ha habido una profunda divergencia y una falta de entendimiento de cuál era la lógica del pensamiento de esta población. Y tú puedes planificar todo lo que quieras, pero si la población, si no tienes un clima favorable y no tienes una aceptación por parte de la población, y tratas de ejecutar algo y eso va a fracasar, como ha ocurrido en la inversión minera. Fíjate lo diferente que es cuando tú tienes un equipo y comienzas a analizar. El caso de, por ejemplo, muy emblemático fue la empresa de Fideos Luchetti. De inicio tenía todo el mundo en su contra, tenía el alcalde, la prensa. Cuando comenzaron a construir los pantanos de Villa, el gobierno de Fujimori le facilitó la instalación de su planta, surgieron grupos ambientalistas, surgió el alcalde de Lima, surgió los vecinos, la comunidad, todos comenzaron a protestar, ¿no? Entonces, esta empresa contrató una consultora especializada en análisis de conflictos sociales, hizo un trabajo, entregó sus informes, hizo una analítica y le definió una ruta de acción para poder revertir esa situación. Entonces, hubieron recomendaciones que se dieron a la empresa. La empresa ejecutó esas acciones y en forma relativamente rápida se frenó la situación adversa y esa empresa pudo operar, se convirtió en una empresa líder en el mercado, desplazó al resto y se consolidó bajo una estrategia específica de relaciones públicas y marketing, ¿no? Que fue fundamental para revertir la situación adversa, ¿no? Pero eso pasó porque se hizo correctamente un análisis siguiendo precisamente esta metodología que hemos explicado. Nosotros hemos hecho un resumen de esa metodología. Esa le sirvió, ustedes pueden revisar,
si ustedes revisan el caso Luchetti, le permitió superar la imagen adversa y le permitió consolidarse al mercado. Una empresa normalmente que tiene mala imagen no puede triunfar en el mercado porque el cliente, al percibir a una empresa como una empresa con mala reputación, mal prestigio, una empresa que daña el medio ambiente, hay un castigo de la población. Pero si la empresa reacciona oportunamente y logra revertir, o la institución, o el Estado, o lo que fuera, logra revertir esa situación, simplemente va a tener éxito en lo que haga, ¿no? De ahí la importancia del análisis de prospectiva, ¿no? No es solamente lo que tú deseas, como el futuro deseado, sino comprender a dónde quiero llegar, entendiendo mis realidades, mi contexto y las potencialidades y las limitaciones que tengo, ¿no? Eso es básicamente, eso es esencial. Espero que con esto haya quedado más claro este punto y bueno, agradecerles de verdad su participación y bueno, abierto que si quieren hacer alguna consulta o pregunta, por favor, no sé si con esto quedó ya más claro este punto relativo a lo que se hace en la parte de evaluación y seguimiento de los planes. Disculpe, cuando dice guía actualizada, dice, se adecúa el contenido considerando que ya no es obligatorio el seguimiento financiero a nivel del plan operativo. Solo es indispensable el registro de ejecución física de las AO. ¿Qué son AO? Las acciones operativas e ¿Sí lo puede inversiones. poner, por Claro, favor? sí. Disculpa, Ya, de acciones las operativas. acciones operativas e Ujú. inversiones. Operativas Ya, e inversiones. Y también en la guía anterior también para reportar la ejecución del POI. ¿Qué es POI? sí. El plan operativo institucional. Ya, yo le Ah, voy a poner el desglose de la sigla, porque normalmente plan. operativo institucional. Sí, y estas diapositivas van a estar Sí, disponibles sí. para nosotros. Sí, 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 se les voy a enviar a través de la doctora Beatriz. Ya, Ujú. muchas gracias. Ya, ahora que como he visto, tengo un material, voy a buscar un material porque tengo un material específico en manejo, en lo que hemos visto esta metodología. Voy a tratar de ¿Nos lo ubicarlo va a y también pasar lo voy a por el enviar a la grupo? doctora. ¿Nos lo va a Yo le voy a pasar por enviar a el la grupo? doctora Beatriz. Sí, yo le voy a enviar a la doctora Beatriz y ella se encarga de pasarles al grupo, sí. Ah, ya, gracias, Ujú. Gonzalo. Sí, lo que quiero es esto que es, de repente, es un tema adicional. Quisiera, voy a buscar, es un material muy rico de actores y participantes, incluso de manejo de situaciones de conflicto y todo, que es vital. Y voy a poner algunos casos más concretos sobre seguimiento y monitoreo y problemas, o sea, básicamente en función a los hallazgos de Contraloría, que es lo común. O sea, tú tienes un plan, planeas algo y después no lo ejecutas, ¿no? Eso lo que tú planificas, luego, para realizarlo, concretarlo, vas a hacer alguna obra, alguna ejecución o alguna adquisición. Entonces, vamos a ver algunos casos específicos en los que ha habido, como el caso inicial que le estaba mostrando de los colegios, de las obras, que son lo más común, ¿no? Lo más visible son eso, lo que puede ser de repente más tangible, son los casos emblemáticos que se están vinculados a obras, construcciones o ejecuciones, que es de repente lo más rápido, visible para poder entenderlo, ¿no? Bien, yo voy a elaborar este fin de semana, voy a buscar el backup que tengo y voy a hacerles un envío adicional también a través de la doctora Beatriz, ¿ya?
Esto sí lo envío ahora inmediato para que ustedes lo tengan y, bueno, a través de la doctora, porque no estoy en el grupo, y para que se lo compartan. ¿Ya? Listo. Muchísimas gracias. Que pasen un Gracias, bonito profesor. fin de semana. Estamos en Gracias. contacto. Muchas gracias. Gracias, profesor. Ok. Ahí no le envía, por Ya, favor. muchas gracias. A través de la doctora Beatriz. Sí, Gracias. sí, yo le voy a enviar a través de ella. Ok, nos vemos. Gracias, Buen profesor. fin de Buenas semana. noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.